Mi nombre es Diego Mendoza, y lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre. Todo comenzó un martes gris de octubre cuando recibí la llamada del licenciado Herrera. Mi tío abuelo Joaquín había muerto, y yo era su único heredero. Nunca había conocido al hombre en persona, solo había escuchado susurros familiares sobre el ermitaño de la laguna. La propiedad estaba ubicada en las afueras de San Jerónimo del Valle, un pequeño pueblo en las montañas de Michoacán. Cuando llegué al despacho del licenciado, noté algo extraño en su comportamiento. Sus manos temblaban al entregarme las llaves y evitaba hacer contacto visual directo. «Señor Mendoza», me dijo con voz vacilante, «la casa está aislada. La laguna que la rodea tiene particularidades que los lugareños conocen bien. Quizás debería considerar venderla sin siquiera visitarla». Sus palabras me intrigaron más que me disuadieron. Conduje durante 3 horas por caminos serpenteantes hasta llegar a la propiedad. La casa era una construcción colonial de 2 pisos, con muros de adobe y tejas rojas. Pero lo que más me impactó fue la laguna. El agua era de un color negro profundo, tan oscuro que parecía absorber la luz del sol. No había viento, no había ondas en la superficie. Era como un espejo perfecto que reflejaba las nubes grises del cielo. Un silencio absoluto envolvía el lugar, como si la naturaleza misma contuviera la respiración. Mientras caminaba hacia la entrada principal, noté marcas extrañas en la puerta de madera, arañazos profundos, como si algo con garras enormes hubiera intentado entrar o salir. Esa primera noche fue cuando comenzaron los ruidos. Eran las 2 de la madrugada cuando me desperté por un sonido que venía de la laguna, un chapoteo lento, como si algo grande se moviera en sus profundidades. Me acerqué a la ventana de mi habitación, que daba directamente al agua. La luna llena iluminaba la superficie negra, creando un reflejo plateado que hacía que mis ojos se sintieran pesados. Fue entonces cuando lo vi por primera vez, una sombra moviéndose bajo el agua. Era enorme, mucho más grande que cualquier pez que pudiera habitar una laguna de montaña. Al día siguiente, mientras exploraba la propiedad, encontré más arañazos. No solo en las puertas, sino también en los marcos de las ventanas, en los muros exteriores, incluso en el techo. Todos seguían el mismo patrón, 4 líneas paralelas, profundas y precisas. Fue entonces cuando apareció don Esteban, mi único vecino en varios kilómetros a la redonda. Era un hombre mayor, de unos 70 años, con una barba gris descuidada y ojos que parecían haber visto demasiado. «Así que usted es el sobrino de don Joaquín», dijo, sin preámbulos. Esperaba que fuera más joven, o más viejo. La edad intermedia es la más peligrosa para lo que se avecina. Cuando le pregunté qué quería decir, simplemente negó con la cabeza. «No salga después del anochecer, joven. Y si escucha algo en la laguna, no se asome. Hay cosas que es mejor no ver». Al tercer día, decidí visitar el pueblo de San Jerónimo del Valle. Necesitaba provisiones y, más importante aún, respuestas. El pueblo era pequeño, con casas de adobe y calles empedradas, pero había algo en el ambiente que me ponía nervioso, como si todos me observaran desde las sombras. En la tienda de abarrotes, la señora Carmen me reconoció inmediatamente. «Usted es el nuevo dueño de la casa de la laguna», dijo, y su voz se volvió un susurro. «Dios lo proteja, muchacho». Cuando le pregunté sobre la laguna, su expresión cambió completamente. «Hay cosas que no se deben despertar, joven. Su tío abuelo lo sabía. Esperemos que usted también lo aprenda pronto». Fue el padre Miguel, el cura del pueblo, quien finalmente me contó la leyenda. En su oficina, rodeado de libros antiguos y crucifijos, me habló con voz grave. «Desde tiempos prehispánicos, esa laguna ha sido considerada un lugar sagrado y maldito. Los antiguos habitantes hablaban de un guardián, una criatura que protegía las aguas, pero no era benevolente. Dicen que tiene la forma de un gato negro gigantesco, del tamaño de un jaguar, pero con ojos que brillan como carbones encendidos». Me explicó que a lo largo de los años, varias personas habían desaparecido cerca de la laguna. Pescadores, cazadores, incluso niños que se acercaban demasiado. Nunca se encontraron los cuerpos. Su tío abuelo, continuó el padre Miguel, vivió allí durante 40 años. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Decía que tenía una responsabilidad que cumplir. Ahora esa responsabilidad es suya. Regresé a la casa con más preguntas que respuestas. Esa noche,
Decidí quedarme despierto y observar la laguna. Me instalé en la sala, con las cortinas abiertas, esperando cualquier señal de movimiento. Fue alrededor de las 3 de la madrugada cuando sucedió. Al principio, pensé que era mi imaginación. Una sombra se movía entre los juncos de la orilla opuesta, pero gradualmente, la figura se hizo más clara. Era un gato, pero no cualquier gato. Era enorme, del tamaño de un puma, con pelaje negro como la noche. Se movía con una gracia felina, pero había algo antinatural en su forma de caminar. Sus ojos eran lo más perturbador, 2 puntos de luz roja que parecían perforar la oscuridad. La criatura se detuvo en la orilla y me miró directamente. A través de la ventana, a través de la distancia, sentí que sus ojos se conectaban con los míos. Una sensación de frío recorrió mi espina dorsal, como si miles de agujas de hielo se clavaran en mi piel. No pude moverme, no pude apartar la mirada, durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Permanecimos en esa conexión visual. Luego, tan súbitamente como había aparecido, la criatura se desvaneció entre las sombras. Cuando finalmente pude moverme, mis manos temblaban incontrolablemente. Había visto algo que no debería existir, algo que desafiaba toda lógica, pero sabía, con una certeza absoluta, que había sido real. No pude dormir el resto de la noche. Al amanecer, decidí explorar más a fondo la casa de mi tío abuelo. En el sótano, encontré una habitación que había pasado por alto, un estudio lleno de libros antiguos, mapas y documentos. En el escritorio, bajo una pila de papeles amarillentos, encontré un diario encuadernado en cuero negro. Las páginas estaban escritas con la caligrafía cuidadosa de mi tío abuelo, fechadas desde 1983 hasta apenas un mes antes de su muerte. Las primeras entradas eran normales: observaciones sobre el clima, notas sobre reparaciones en la casa, reflexiones sobre la soledad, pero gradualmente el tono cambió. 15 de septiembre de 1984. La criatura se me apareció de nuevo anoche. Cada vez se acerca más. Creo que está probando mi determinación. Debo mantenerme firme. El pueblo depende de ello. 3 de octubre de 1984. Encontré los huesos. Están enterrados en el lado norte de la laguna bajo el sauce viejo. Son antiguos, muy antiguos. Algunos parecen humanos, otros, no estoy seguro. 22 de diciembre de 1984. El pacto debe mantenerse. Como me explicó don Aurelio antes de morir, cada generación debe proveer un guardián. Yo acepté este papel, pero no tengo herederos. ¿Qué pasará cuando yo muera? Las entradas más recientes eran cada vez más perturbadoras. Hablaban de rituales, de ofrendas que debían hacerse cada luna llena, de una presencia que crecía más fuerte con cada año que pasaba. La última entrada, fechada apenas 2 semanas antes de su muerte, decía simplemente: Diego llegará pronto, que Dios lo perdone por lo que deberá hacer. Después de leer el diario no pude pensar en otra cosa. Cada ruido, cada sombra, cada movimiento en la laguna me ponía en alerta máxima. Comencé a dormir durante el día y a vigilar durante la noche. La criatura aparecía cada vez con más frecuencia, siempre entre las 3 y las 4 de la madrugada, siempre en la orilla opuesta, siempre observándome con esos ojos rojos que parecían quemar mi alma. Decidí documentar todo. Compré una cámara digital y equipo de grabación en el pueblo, pero cada vez que intentaba fotografiar o filmar a la criatura, los aparatos fallaban, las baterías se agotaban instantáneamente, las memorias se corrompían, las lentes se empañaban sin explicación. La frustración me estaba volviendo loco. Sabía que nadie me creería sin pruebas, pero las pruebas parecían imposibles de obtener. Una noche, mientras observaba desde la ventana, noté que la criatura no estaba en su lugar habitual. Busqué por toda la orilla visible, pero no la encontré. Fue entonces cuando escuché un ruido detrás de mí. Me volteé lentamente. Allí, en el reflejo de la ventana, vi 2 ojos rojos observándome desde afuera. La criatura estaba directamente detrás del cristal, a menos de 1 metro de distancia. Grité y me alejé de la ventana. Cuando me atreví a mirar de nuevo, no había nada, pero en el cristal, empañado por mi respiración agitada, quedaron marcas, 4 líneas paralelas, como si algo con garras hubiera intentado arañar desde el exterior.
Las noches siguientes fueron un infierno. La criatura no se conformaba con observarme desde lejos. Ahora rondaba la casa, dejando evidencia de su presencia por todas partes. Cada mañana encontraba nuevas marcas, arañazos en las puertas, huellas gigantescas en el barro alrededor de la casa, incluso mechones de pelo negro enganchados en las ventanas. Las huellas eran particularmente perturbadoras, grandes como las de un jaguar, pero con marcas de garras que se extendían varios centímetros. Una noche, mientras estaba en la cocina preparando café, escuché pasos en el techo. No eran pasos humanos, eran pesados, deliberados, como si algo grande caminara sobre las tejas. El sonido se movía de un extremo al otro de la casa, deteniéndose ocasionalmente justo encima de donde yo estaba. Salí al patio trasero con una linterna. No vi nada, pero las tejas estaban desplazadas, como si algo pesado hubiera caminado sobre ellas. Algunas incluso estaban rotas, con marcas de garras en los bordes. Fue entonces cuando conocí a Elena Vázquez, una mujer de mediana edad que vivía en el pueblo, pero trabajaba como guardabosques en la zona. Había venido a investigar reportes de actividad animal inusual en el área. No soy la única que ha visto cosas extrañas, me dijo. Hay otros, gente que vive cerca de la laguna, que trabaja en el bosque. Todos hemos visto al gato negro, pero nadie se atreve a hablar abiertamente. Me contó que había formado un grupo informal de personas que habían tenido encuentros con la criatura. Se reunían en secreto, compartían experiencias y trataban de entender qué estaba pasando. ¿Quiere conocer a los demás?, me preguntó. Quizás juntos podamos encontrar una explicación o una solución. Elena me llevó a una reunión clandestina en una cabaña abandonada, a medio camino entre mi casa y el pueblo. Allí conocí a 5 personas más que habían tenido encuentros con la criatura: un leñador, un veterinario, una maestra jubilada, un joven fotógrafo y un anciano que había vivido en la zona toda su vida. Cada uno tenía una historia que contar. El leñador había visto al gato negro observándolo desde los árboles mientras trabajaba. El veterinario había encontrado animales domésticos con heridas extrañas, demasiado grandes para ser de un gato normal. La maestra había perdido a su perro una noche. Lo encontró al día siguiente con marcas de garras enormes, pero fue el anciano, don Aurelio, primo del don Aurelio mencionado en el diario de mi tío, quien nos proporcionó la información más valiosa. La criatura no es malvada por naturaleza, explicó con voz temblorosa. Es un guardián, pero un guardián que ha perdido su propósito original. Antes, protegía algo sagrado. Ahora, simplemente, existe, y su existencia perturba el equilibrio natural. Esa noche, después de la reunión, regresé a casa con una nueva perspectiva. Quizás la criatura no era un enemigo, sino algo que estaba tan perdido como yo. Fue entonces cuando sucedió el encuentro más intenso hasta el momento. Estaba en la sala leyendo más del diario de mi tío cuando sentí una presencia. Levanté la vista y allí estaba, el gato negro, parado en el umbral de la puerta principal. Había dejado la puerta abierta para que entrara aire fresco, nunca pensando que algo pudiera entrar. Pero ahí estaba, en mi casa, observándome con esos ojos rojos que parecían contener siglos de sabiduría y dolor. No se movió, yo tampoco. Permanecimos así durante lo que parecieron horas. Gradualmente, comencé a sentir algo extraño, como si la criatura estuviera tratando de comunicarse conmigo, no con palabras, sino con emociones, con imágenes que aparecían en mi mente. Vi la laguna como era hace cientos de años, un lugar sagrado donde los pueblos indígenas realizaban ceremonias. Vi hombres y mujeres vestidos con plumas y jade, haciendo ofrendas al agua. Vi el momento en que la criatura fue invocada para proteger el lugar sagrado, pero también vi lo que vino después: la llegada de los españoles, la destrucción de los templos, el abandono de las tradiciones. La criatura, sin propósito, había permanecido durante siglos, esperando que alguien entendiera su papel. Cuando las visiones terminaron, la criatura se había ido, pero sabía que había cambiado algo fundamental entre nosotros. Ya no era solo un observador, me había convertido en parte de la historia. Impulsado por las visiones, decidí investigar los alrededores de la laguna más profundamente. Según el diario de mi tío, había huesos enterrados bajo el sauce viejo en el lado norte. Armado con una pala y una linterna,
Me dirigí hacia allí al amanecer. El sauce era un árbol enorme, con ramas que se extendían sobre el agua como dedos artríticos. Sus raíces estaban parcialmente expuestas, y entre ellas encontré lo que buscaba: huesos blanqueados por el tiempo. No eran huesos de animales, al menos, no todos. Encontré lo que parecían ser huesos humanos mezclados con otros que no pude identificar. Algunos tenían marcas extrañas, como si hubieran sido trabajados o tallados. Otros tenían inscripciones en un idioma que no reconocí. Mientras excavaba, mi pala golpeó algo duro. Era una piedra tallada del tamaño de una cabeza humana, con símbolos intrincados grabados en su superficie. En el centro había la figura de un gato con ojos representados por pequeños agujeros que parecían perforar la piedra. Cuando toqué la piedra, sentí una descarga eléctrica que recorrió todo mi cuerpo. Por un momento, vi la laguna como nunca antes, llena de luz, con agua cristalina en lugar de negra, y en el centro, flotando sobre la superficie, estaba la criatura, pero no como la conocía. Era luminosa, majestuosa, claramente benevolente. Entendí entonces que la laguna no era naturalmente negra. Algo había corrompido las aguas, algo que había transformado al guardián benevolente en la criatura torturada que ahora conocía. Llevé la piedra de vuelta a la casa y la coloqué en el estudio de mi tío. Esa noche, la criatura no apareció. Por primera vez en semanas, pude dormir profundamente, pero mis sueños estuvieron llenos de imágenes perturbadoras: sacrificios humanos, rituales oscuros, hombres encapuchados vertiendo sangre en la laguna. Vi cómo la corrupción se extendía lentamente, convirtiendo el agua sagrada en algo siniestro. Cuando desperté, tenía la respuesta a una pregunta que no sabía que tenía. La criatura no era el problema, era parte de la solución. Compartí mis descubrimientos con el grupo de Elena. La reacción fue dividida. Algunos, como Elena y don Aurelio, creían que había encontrado algo importante. Otros, especialmente el leñador y el fotógrafo, pensaban que me estaba volviendo loco. ¿Cómo sabemos que no está inventando todo esto?, preguntó el leñador. Quizás la criatura lo está manipulando, haciéndole creer que es benevolente cuando en realidad es peligrosa. La tensión en el grupo creció. El veterinario propuso una solución drástica: organizar una cacería para eliminar a la criatura de una vez por todas. La maestra jubilada, por el contrario, sugirió que deberíamos encontrar una manera de comunicarnos con ella pacíficamente. No podemos simplemente matarla, argumentó. Si realmente es un guardián, podríamos estar causando más daño que bien. Elena trató de mediar, pero era claro que el grupo se estaba fracturando. Decidimos tomar un descanso de nuestras reuniones hasta que pudiéramos encontrar una solución que satisficiera a todos. Mientras tanto, en el pueblo, los rumores sobre mis actividades comenzaron a extenderse. Algunos me veían como el loco que había heredado la maldición de su tío. Otros me consideraban un héroe que finalmente enfrentaría al demonio de la laguna. El padre Miguel me visitó una tarde para expresar su preocupación. Diego, entiendo que quieres encontrar respuestas, pero ten cuidado de no perderte en el proceso. He visto lo que la obsesión puede hacer a un hombre. Sus palabras me hicieron reflexionar. ¿Estaba perdiendo mi perspectiva? ¿La criatura realmente me estaba manipulando? ¿O había encontrado una verdad que otros no podían aceptar? Esa noche, mientras meditaba sobre estas preguntas, la criatura apareció de nuevo, pero esta vez no se quedó en la orilla. Caminó lentamente hacia la casa, deteniéndose justo fuera del alcance de la luz del porche. Salí a encontrarla. Por primera vez, no sentí miedo. Había algo diferente en su postura, menos amenazante, más triste. Nos miramos durante largos minutos. Luego, la criatura hizo algo que nunca había hecho antes. Se acostó, como un gato doméstico que busca comodidad. Entendí que era una invitación. Lentamente, me acerqué y extendí mi mano. Cuando toqué su pelaje, sentí una calidez que me llenó de paz. En ese momento, supe que había tomado la decisión correcta. Sin embargo, la presión del pueblo y la división del grupo me afectaron más de lo que quería admitir. Una semana después de mi encuentro pacífico con la criatura, decidí que necesitaba alejarme temporalmente para pensar con claridad. Empaqué algunas pertenencias y me dirigí hacia mi carro, pero cuando traté de encenderlo, el motor no respondía.
Revisé la batería, el combustible, todos los sistemas que conocía. Todo parecía estar en orden, pero el carro simplemente no arrancaba. Llamé al mecánico del pueblo, quien vino a revisar el vehículo. Extraño, murmuró después de una inspección completa. No encuentro nada malo. Debería funcionar perfectamente. Probó el encendido una vez más, y milagrosamente, el motor cobró vida. Aliviado, le pagué y me despedí. Pero cuando traté de salir de la propiedad, el carro se detuvo abruptamente en el camino de entrada. Intenté múltiples veces, pero cada vez que me acercaba al límite de la propiedad, el motor se apagaba. Era como si algo invisible me impidiera salir. Frustrado, regresé a la casa y llamé a Elena. «Necesito que vengas a buscarme», le dije. «Algo está evitando que me vaya». Elena llegó 1 hora después en su camioneta. Subí como pasajero, y ella comenzó a conducir hacia la salida. Pero cuando llegamos al mismo punto donde mi carro había fallado, su camioneta también se detuvo. «Esto es imposible», murmuró, tratando de reiniciar el motor. Acababa de hacerle servicio completo. Salimos de la camioneta y caminamos hacia el límite de la propiedad. Había algo extraño en el aire, como una barrera invisible. Cuando traté de cruzar la línea, sentí una resistencia física, como si estuviera caminando contra un viento poderoso. «No puedes irte», dijo una voz detrás de nosotros. Nos voltemos y vimos a don Aurelio acercándose lentamente. «Una vez que has sido elegido, no hay vuelta atrás». «¿Elegido para qué?», pregunté, aunque temía la respuesta. «Para ser el guardián, como lo fue tu tío abuelo, como lo fue su predecesor. La criatura no puede existir sin un compañero humano, alguien que comprenda su propósito y la ayude a cumplirlo». Elena me miró con compasión. «¿Por qué no nos dijiste esto antes?». «Porque esperaba que no fuera necesario. Esperaba que Diego encontrara otra manera. Pero la criatura ya lo ha marcado. No hay escape». Regresamos a la casa en silencio. Esa noche, no pude dormir. Me sentía como un prisionero en mi propia herencia, atrapado por fuerzas que no comprendía completamente. Desesperado por encontrar una salida, volví al diario de mi tío abuelo con nueva urgencia. Busqué entre sus páginas cualquier pista sobre cómo había llegado a ser el guardián y si había alguna manera de romper el vínculo. En las páginas que había pasado por alto anteriormente, encontré una entrada que cambió mi perspectiva por completo. 12 de junio de 1983. Hoy me convertí en el guardián de la Laguna Negra. No fue por elección, sino por necesidad. Mi predecesor, don Aurelio, el padre del Aurelio actual, murió sin haber preparado a un sucesor. La criatura comenzó a volverse violenta, atacando a los animales del bosque, acercándose demasiado al pueblo. El padre Miguel me explicó la situación. Alguien de sangre de la región debía asumir el papel, o la criatura eventualmente se volvería completamente salvaje. Yo era el único candidato disponible, descendiente de una de las familias originales que habían hecho el pacto inicial con la criatura hace más de 200 años. El ritual fue intenso. Tuve que beber agua de la laguna, comer de la carne sagrada y permitir que la criatura marcara mi alma. Desde entonces, no he podido alejarme más de 5 kilómetros de la laguna, pero a cambio, he ganado una comprensión profunda de su naturaleza. La criatura no es malvada, es un guardián que perdió su propósito original cuando los rituales antiguos fueron abandonados. Ahora, su única función es proteger la laguna de aquellos que querrían profanarla o usarla para propósitos oscuros, pero necesita un compañero humano para mantener su cordura. Sin esa conexión, se vuelve salvaje, peligrosa. Mi papel es ser ese ancla, esa conexión con la humanidad que la mantiene estable. Continué leyendo, buscando más detalles sobre el ritual y sus consecuencias. Encontré descripciones de las responsabilidades del guardián: alimentar a la criatura con ofrendas específicas cada luna llena, mantener la laguna limpia de contaminación y proteger tanto a la criatura como al pueblo de aquellos que buscarían explotarla. Pero también encontré algo más esperanzador: referencias a un ritual de liberación que podía romper el vínculo, aunque solo bajo circunstancias muy específicas. El guardián puede ser liberado solo si encuentra a un sucesor voluntario que comprenda completamente las responsabilidades, o si la criatura misma decide terminar su existencia. Esto último es extremadamente raro,
ya que la criatura es esencialmente inmortal. La entrada más reveladora estaba casi al final del diario. He intentado encontrar un sucesor durante años, pero nadie en mi familia mostró las cualidades necesarias. Hasta ahora, mi sobrino nieto Diego ha mostrado señales prometedoras. Es sensible, inteligente y tiene la sangre necesaria. Cuando muera, él heredará no solo mi propiedad, sino también mi carga. Espero que me perdone por esto. Mi tío abuelo había planeado todo. Había diseñado mi herencia para asegurar que yo me convirtiera en el próximo guardián. Me sentí traicionado, manipulado, pero también entendí que había actuado para proteger tanto a la criatura como al pueblo. Esa noche, no pude quedarme en la casa. Necesitaba confrontar a la criatura directamente, exigir respuestas. Caminé hacia la laguna bajo la luz de la luna llena. La criatura me esperaba en la orilla, como si hubiera sabido que vendría. Pero esta vez era diferente. Parecía más grande, más imponente, y sus ojos rojos brillaban con una intensidad que nunca había visto antes. «Necesito entender», dije en voz alta, sintiéndome un poco tonto por hablar con una criatura que probablemente no comprendía español. «¿Qué quieres exactamente de mí?». La respuesta no vino en palabras, sino en visiones que inundaron mi mente. Vi la historia completa, cómo la criatura había sido creada por los antiguos sacerdotes para proteger un portal dimensional, oculto bajo la laguna. El portal conectaba nuestro mundo con otro reino, uno lleno de energía pura que los antiguos usaban para sus rituales más sagrados. Pero cuando los conquistadores llegaron, el portal fue sellado para evitar que cayera en manos equivocadas. La criatura, sin su propósito original, se había vuelto inestable. Los guardianes humanos se habían convertido en su única conexión con la realidad, evitando que se volviera completamente salvaje. Vi también las consecuencias de no tener un guardián. La criatura atacaría indiscriminadamente, el portal podría reabrirse de manera descontrolada, y el equilibrio entre los mundos se vería amenazado. Pero también me mostró una alternativa. Si yo aceptaba voluntariamente el papel de guardián, podría trabajar con ella para encontrar una solución permanente. Juntos, podrían restaurar el propósito original de la criatura o encontrar una manera de liberarla de su existencia torturada. ¿Y si me niego?, pregunté. Las visiones que siguieron fueron aterradoras. Vi al pueblo atacado por la criatura enloquecida, familias huyendo en terror, la laguna convirtiéndose en un pozo de caos que se extendía por toda la región. Cuando las visiones terminaron, la criatura se acercó a mí, extendió una pata enorme y la colocó suavemente sobre mi hombro. En ese momento, sentí una conexión profunda, como si nuestras almas se hubieran tocado. Entendí que no era realmente una prisión, era una asociación, una responsabilidad compartida. La criatura no quería un esclavo, quería un compañero que la ayudara a encontrar la paz. «Está bien», susurré, «acepto». Pero aceptar intelectualmente el papel de guardián y vivir con las consecuencias eran cosas muy diferentes. Durante los días siguientes, luché contra la decisión que había tomado. La conexión con la criatura se intensificó. Podía sentir sus emociones como si fueran propias, una tristeza profunda mezclada con un propósito inquebrantable. Durante el día, cuando ella descansaba en las profundidades de la laguna, yo me sentía vacío, incompleto. Durante la noche, cuando emergía, me llenaba una energía extraña que me mantenía despierto y alerta. El grupo de Elena notó el cambio inmediatamente. Cuando nos reunimos una semana después, mi apariencia había cambiado notablemente. Había perdido peso, mis ojos estaban hundidos y tenía una palidez que no había tenido antes. «Diego, te ves terrible», dijo Elena con preocupación genuina. «¿Qué te está pasando?». Les conté sobre mi decisión de convertirme en guardián. La reacción fue explosiva. El leñador se puso de pie bruscamente, derribando su silla. «¿Te has vuelto loco? Esa cosa te está manipulando. Tienes que luchar contra ella, no rendirte». El veterinario me examinó como si fuera uno de sus pacientes enfermos. «Esto no es natural, Diego. Sea lo que sea que te esté haciendo esa criatura, está afectando tu salud física». Solo don Aurelio permanecía calmado. «Era inevitable», murmuró. «La sangre llama a la sangre. El destino no puede evitarse». «Al diablo con el destino», gritó el fotógrafo. «Si Diego no va a luchar contra esa cosa, entonces lo haremos nosotros». La reunión terminó en caos.
El grupo se dividió definitivamente. Elena y don Aurelio me apoyaban, mientras que los otros 4 planeaban tomar acción directa contra la criatura. Esa noche, mientras reflexionaba sobre el conflicto, sentí una perturbación en mi conexión con la criatura. Algo la estaba agitando, poniéndola nerviosa. Salí de la casa y la vi paseando inquieta por la orilla de la laguna. Luego escuché los disparos. Provenían del bosque, del lado este de la laguna. Los 4 miembros disidentes del grupo habían decidido actuar por su cuenta, armados con rifles de caza. La criatura rugió, un sonido que nunca había escuchado antes, lleno de dolor y furia. Corrí hacia el bosque, guiado por los gritos y más disparos. Encontré al leñador y al veterinario acorralados contra un árbol caído, mientras la criatura, herida y sangrando de una pata trasera, los rodeaba con movimientos amenazadores. «¡Deténganse!», grité, interponiéndome entre ellos. «La están lastimando sin necesidad». «¡Apártate, Diego!», gritó el leñador, apuntando su rifle hacia la criatura. «Esa cosa es un monstruo». Pero cuando miré a la criatura, vi algo que ellos no podían ver. Sus ojos rojos no mostraban sed de sangre, sino confusión y dolor. No entendía por qué estos humanos la atacaban cuando ella solo había estado protegiendo su territorio. Coloqué mi mano sobre su flanco herido, y inmediatamente sentí su dolor como si fuera mío. Pero también sentí algo más, su disposición a retroceder si yo se lo pedía. «Vete», le susurré, «regresa a la laguna. Yo me encargaré de esto». La criatura me miró durante un momento largo. Luego se retiró lentamente entre los árboles. El leñador bajó su rifle, temblando. «¿Cómo? ¿Cómo hiciste eso?». No le respondí. Estaba demasiado ocupado procesando lo que había sentido. El dolor de la criatura se había convertido en mi dolor, su confusión en mi confusión. El vínculo entre nosotros se había profundizado de manera irreversible. El ataque había cambiado algo fundamental. La criatura ya no confiaba en los humanos como antes, excepto en mí. Esto significaba que mi papel como intermediario se había vuelto aún más crucial. Decidí profundizar más en la historia de la laguna. Regresé al estudio de mi tío abuelo y busqué entre documentos que no había examinado antes. En una caja polvorosa encontré mapas antiguos, algunos fechados en el siglo XVI. Los mapas mostraban la región antes de la colonización española. La laguna aparecía marcada con símbolos extraños y había referencias a un templo del guardián, ubicado en una isla en el centro de la laguna. Pero cuando miré la laguna desde mi ventana, no había ninguna isla visible. El agua negra se extendía de orilla a orilla sin interrupción. ¿Había desaparecido la isla o estaba oculta de alguna manera? En otro documento, escrito en latín arcaico, encontré una descripción detallada de los rituales que se realizaban en el templo. Los sacerdotes prehispánicos habían invocado a la criatura usando una combinación de sangre, agua sagrada y cristales de cuarzo extraídos de las montañas cercanas. Pero lo más revelador era una advertencia al final del documento. Si el guardián muere sin nombrar sucesor, la criatura se volverá salvaje y el portal se abrirá sin control. Solo la destrucción del ancla física puede romper el hechizo permanentemente. ¿El ancla física? Continué leyendo y encontré la respuesta. La piedra tallada que había desenterrado era solo una parte de un conjunto mayor. El ancla verdadera era el templo mismo, hundido en las profundidades de la laguna cuando el portal fue sellado. Esa noche, le pregunté a la criatura sobre el templo. Sus visiones me mostraron las ruinas sumergidas, columnas de piedra cubiertas de algas, altares agrietados, y en el centro, un gran cristal que pulsaba con luz propia. El cristal era el corazón del portal, la fuente del poder que mantenía a la criatura atada a este mundo. Si pudiera llegar hasta él, quizás podría encontrar una manera de liberar a la criatura sin causar caos. Pero también vi los peligros. El templo estaba a más de 20 metros bajo el agua, protegido por corrientes traicioneras y criaturas menores que servían al guardián principal. ¿Es la única manera?, le pregunté. Su respuesta fue compleja. Había otra opción, pero requería un sacrificio que yo quizás no estaría dispuesto a hacer. La tensión en el pueblo había alcanzado un punto crítico. Los rumores sobre el ataque en el bosque se habían extendido, y ahora había dos facciones claras: aquellos que querían eliminar a la criatura por la fuerza
y aquellos que creían que debía ser respetada. El alcalde organizó una reunión pública para discutir el problema de la laguna. La reunión se realizó en la plaza principal, y prácticamente todo el pueblo asistió. No podemos seguir viviendo con miedo, declaró el alcalde. Esa criatura ha aterrorizado nuestra comunidad durante demasiado tiempo. Es hora de tomar acción decisiva. Varios habitantes compartieron sus experiencias: ganado desaparecido, ruidos nocturnos, avistamientos que los habían traumatizado. La multitud se agitaba pidiendo una solución final. Cuando llegó mi turno de hablar, me puse de pie lentamente. Podía sentir los ojos de todos sobre mí, algunos con esperanza, otros con hostilidad. La criatura no es nuestro enemigo, comencé. Es un guardián que ha perdido su propósito. Matarla no resolverá nada, solo liberará fuerzas que no podemos controlar. ¡Mentiras!, gritó alguien desde la multitud. Esa cosa te ha lavado el cerebro. El padre Miguel se puso de pie. Diego tiene razón. He estudiado los textos antiguos. La criatura fue creada para proteger algo importante. Eliminarla podría tener consecuencias terribles. Pero la multitud no quería razones, querían acción. El leñador y sus aliados habían estado distribuyendo armas entre los habitantes. Una turba armada se estaba formando. Si no vas a ayudarnos a matarla, declaró el leñador, entonces no nos estorbes. Esa noche, más de 20 hombres armados marcharon hacia la laguna. Yo llegué antes que ellos, corriendo por senderos que conocía mejor. Encontré a la criatura esperándome en la orilla. Se acercan, le dije. Muchos de ellos van a tratar de matarte. Sus ojos rojos se endurecieron. Por primera vez, vi verdadera furia en ellos. Pero no era furia hacia los humanos. Era furia hacia la situación, hacia siglos de malentendidos y miedo. La criatura se adentró en la laguna y desapareció bajo las aguas negras. Por un momento, pensé que había huido. Luego el agua comenzó a burbujear y agitarse. La turba llegó pocos minutos después, con antorchas y rifles. El leñador dirigía el grupo, con determinación feroz en su rostro. «¡Ahí está!», gritó alguien, apuntando hacia la laguna donde había ondas en la superficie. Comenzaron a disparar al agua, creando salpicaduras caóticas, pero no estaban preparados para lo que sucedió después. La laguna comenzó a brillar desde abajo, como si hubiera fuego bajo el agua. El aire se llenó de un zumbido extraño y todos los animales del bosque comenzaron a huir. «¡Deténganse!», grité. «Están despertando algo que debería permanecer dormido». Pero era demasiado tarde. El portal que había estado sellado durante siglos comenzó a abrirse. El agua de la laguna comenzó a cambiar color, de negro a un azul brillante que pulsaba con luz propia. En el centro, una columna de agua se elevó hacia el cielo, y dentro de ella podíamos ver las ruinas del templo antiguo ascendiendo desde las profundidades. La turba retrocedió, aterrorizada por lo que estaban presenciando. Ya no se trataba de cazar a una criatura. Se habían metido con fuerzas que superaban su comprensión. La criatura emergió del agua, pero no como la habíamos visto antes. Ahora era translúcida, brillando con la misma luz que emanaba del portal. Sus ojos ya no eran rojos, sino dorados, llenos de una sabiduría antigua. «El sello está roto», dijo una voz que resonó en todas nuestras mentes. No era la criatura hablando con palabras, sino comunicándose directamente con nuestros pensamientos. «El portal debe ser estabilizado, o ambos mundos sufrirán». Entendí inmediatamente lo que tenía que hacer. El ritual de guardián que mi tío abuelo había mencionado no era solo para controlar a la criatura, era para mantener cerrado el portal. Sin un guardián activo, el sello se había debilitado hasta romperse. «¿Qué necesitas que haga?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Debes tomar mi lugar como ancla del portal. Yo he estado atada a este mundo durante demasiado tiempo. Mi espíritu se ha agotado. Pero tú eres joven, fuerte. Puedes mantener el sello por al menos un siglo más. ¿Y qué te pasará a ti? Finalmente podré descansar. Podré regresar al reino de donde vine, donde pertenezco». Miré a la turba aterrorizada, luego a la laguna que brillaba con energía descontrolada. Ya podía ver grietas apareciendo en el aire mismo, como ventanas a otro mundo. Si no actuaba pronto, esas grietas se expandirían hasta que ya no pudieran contenerse. «¿Cómo funciona el ritual?»,
Las instrucciones llegaron a mi mente con claridad cristalina. Tenía que entrar en la laguna, nadar hasta el templo emergido y tocar el cristal central mientras la criatura transfería su esencia a otro reino. En el momento de la transferencia, mi alma se vincularía permanentemente al portal, convirtiéndome en su nuevo guardián. No morirás, me aseguró la criatura, pero nunca podrás alejarte de este lugar. Tu vida se extenderá tanto como sea necesario para mantener el sello. Era exactamente lo que había temido, pero ya no tenía elección. Las grietas en el aire se estaban expandiendo, y podía ver cosas moviéndose del otro lado, cosas que no deberían existir en nuestro mundo. Me quité los zapatos y caminé hacia la laguna. El agua, que antes había estado fría, ahora emanaba un calor agradable. Comencé a nadar hacia el templo, que flotaba como una isla fantasmal en el centro. La criatura nadó a mi lado, ya no intimidante sino protectora. Cuando llegamos al templo, pude ver el cristal del que había hablado, una gema del tamaño de una persona, que pulsaba con todos los colores del arco iris. Cuando toques el cristal, me explicó la criatura, verás todo lo que he visto, sabrás todo lo que he sabido. No tengas miedo, el conocimiento vendrá gradualmente. Coloqué mis manos sobre el cristal. Inmediatamente, mi mente se llenó de visiones, siglos de historia, el propósito verdadero del portal, las responsabilidades que estaba asumiendo. También sentí el momento exacto en que la criatura se liberó de su carga. Un rugido de alegría resonó por toda la laguna cuando la criatura finalmente se desvaneció, no en muerte, sino en liberación. Su esencia regresó al reino donde pertenecía, libre al fin. Yo, por otro lado, sentí el peso del portal asentándose sobre mis hombros. Pero no era una carga insoportable, era una responsabilidad, una conexión con algo mayor que yo mismo. Las grietas en el aire se cerraron, la laguna regresó a su color negro normal, y el templo se hundió de vuelta a las profundidades. Nadé hasta la orilla, donde la turba me esperaba en silencio respetuoso. Han pasado 3 meses desde esa noche. La vida ha encontrado un nuevo ritmo, diferente pero no desagradable. Durante el día, vivo una existencia casi normal. Leo, escribo, mantengo la casa de mi tío abuelo. Recibo visitantes ocasionales del pueblo, que ahora me tratan con una mezcla de respeto y cautela. Pero durante la noche, mi verdadero trabajo comienza. Vigilo la laguna, sintiendo el pulso del portal en las profundidades. Ocasionalmente, pequeñas criaturas del otro reino intentan cruzar, y es mi responsabilidad guiarlas de vuelta. No es violento, es más como ser un pastor de ovejas dimensionales. Elena me visita regularmente, trayendo noticias del pueblo y provisiones. Don Aurelio falleció la semana pasada, pero no antes de expresar su alivio de que la situación se hubiera resuelto pacíficamente. Tu tío abuelo estaría orgulloso, me dijo en su lecho de muerte. Encontraste una solución que él nunca pudo imaginar. El leñador y los otros que habían formado la turba me evitan, pero no con hostilidad. Creo que entienden en algún nivel que hice lo que era necesario para proteger a todos. He comenzado a escribir un diario, como lo hizo mi tío abuelo. Quizás algún día, cuando mi tiempo como guardián termine, alguien más necesitará entender la verdad sobre la Laguna Negra. La soledad no es tan terrible como había temido. Tengo visitantes regulares, especies de aves que no existen en este mundo, luces danzantes que emergen del agua durante las noches despejadas, ecos de música que proviene del reino al que la criatura regresó. A veces, en sueños, veo a la criatura en su hogar verdadero. Ya no es el gato negro atormentado que conocí, sino un ser de luz pura, corriendo libre por campos de energía bajo cielos de colores imposibles. Está en paz, y eso hace que mi sacrificio valga la pena. He aprendido que el portal no es solo una puerta entre mundos, es un punto de equilibrio, un lugar donde la energía de ambos reinos se encuentra y se estabiliza. Mi papel no es solo mantenerlo cerrado, sino asegurar que permanezca en armonía. Algunas noches, cuando la luna está llena y el agua de la laguna refleja las estrellas perfectamente, siento que no estoy solo. Hay otros guardianes en otros lugares del mundo, protegiendo otros portales, manteniendo el equilibrio entre lo conocido y lo desconocido. No sé cuánto tiempo estaré aquí. El cristal en las profundidades me ha mostrado visiones de guardianes anteriores,
que sirvieron durante décadas, otros durante siglos. Mi destino dependerá de cuándo aparezca alguien más con la sangre, la voluntad y la sabiduría necesarias para tomar mi lugar. Hasta entonces, continúo mi vigilia. La Laguna Negra está en paz, el pueblo está protegido, y el equilibrio entre los mundos se mantiene estable. Y aunque nunca podré irme, he encontrado algo que no esperaba en este lugar aislado, un propósito que va más allá de mi propia existencia, una conexión con el cosmos que me hace sentir parte de algo infinitamente más grande que yo mismo. Para aquellos que puedan leer esta historia en el futuro, recuerden esto. Hay lugares en el mundo que existen en la frontera entre lo real y lo imposible. Respétenlos, protéjanlos, y si alguna vez se encuentran llamados a ser su guardián, sepan que es un honor y una responsabilidad que trasciende una sola vida. La laguna espera, paciente y eterna, y yo espero con ella.